Si vas conduciendo con tu automóvil por una ruta, una carretera y te enfrentas a un banco de niebla, posiblemente hayas sabido qué dificultoso es manejar. ¿Alguien ha calculado cuánto podríamos nosotros condensar de esas cantidades de trillones y trillones de microgotas de agua dispersas que tanto nos hacen poner nerviosos cuando conducimos en esas condiciones? Y un banco de niebla habitual por el que un auto transcurre podría condensarse en agua líquida, y podría yo preguntarte que hagas el ejercicio de cuánto piensas que podríamos juntar de agua en estado líquido si pudiéramos condensar toda esa dispersión de microgotas en una cortina de 30 metros de ancho, 10 metros de alto y algunos metros de profundidad. Algunos de ustedes dirán, bueno, podríamos juntar 30 litros, 50 litros de agua. ¿Cuánto piensas? Tal vez te sorprenderás que podríamos juntar un vaso de agua. Mira, la neblina es tan simple como peligrosa. Ante la niebla puedes chocar tu auto, puedes desbarrancarte o puedes también, como muchas personas en el mundo, ahogarte en un vaso de agua. Santiago, en el capítulo 4, pregunta, ¿qué es la vida? Y responde con total certeza y certidumbre. Y dice, ciertamente, capítulo 4, verso 14, ciertamente la vida es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago está proponiendo aquí no una comparación, sino una afirmación directa. La vida es neblina. Es tan simple como nos puede llamar la atención para poder vivirnos. Y puede llegar a ser hasta peligrosa porque podemos ahogarnos en ese vaso de agua o desbarrancarnos en ella. Mira lo que dice el versículo 13. Vamos ahora, los que decís hoy y mañana haremos tal cosa, iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos. Mira, la brevedad de la vida debe plantearnos el sentido de nuestros pasos. Yo te pregunto, ¿hacia dónde está dirigiéndose tu vida? Santiago ha planteado en el capítulo 3 de la necesidad de sabiduría que hay en Cristo. El secreto de una vida útil es doble. Y es, primero, no hacer lo indebido, pero segundo, sí hacer lo debido. Cuando hay otro elemento que Santiago presenta, me hace pensar en cómo yo estoy conduciendo mi vida. Mire lo que dice el versículo 4 de Santiago capítulo 4. Ya no habla Santiago de la vida, sino del mundo. Y le dice a los creyentes, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¡Wow! El mundo es un sistema espiritual que opera en la humanidad contrariamente a la voluntad de Dios. El mundo es la sociedad humana sin Dios, de la misma forma que la carne es la naturaleza humana separada de Dios. Juan, el apóstol amado, nos habla del tren de la vida y dice en el capítulo 2, versos 15 y 17 de su primera carta, que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso él antecede esta orden y dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, muy interesante esto, plantearlo como base, porque la Biblia dice en Romanos capítulo 5, verso 10, que si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida.
Lo que quiere decir aquí es que cuando hay una persona que depositó su fe en Cristo, ha pasado de una situación de enemistad a una situación de relación, de reconciliación y de amistad con Dios. Pero cuando esa persona conduce su vida según los criterios de este mundo, se está conduciendo como un cristiano mundano. Se está constituyendo, es una palabra muy fuerte en todo el uso del Nuevo Testamento. Es una palabra de autoridad, de legalidad. Cuando uno sigue la corriente, los pensamientos de este mundo, se constituye en enemigo de Dios. Y en otras palabras, lo que expresa la gravedad de esto es que Dios, por la muerte de Jesucristo, al que era enemigo por fe y por gracia, lo ha traído a una situación de reconciliación, ¿verdad? Pero si esa persona toma sus decisiones fuera de la voluntad de Dios, él mismo está diciéndole a Dios, yo no quiero ser o no quiero saber nada contigo. Por eso Santiago va a exponernos en el capítulo 4 algunos elementos acerca del tema de la mundanalidad. Y quiero abrir aquí esta oportunidad de pensar en las características de la mundanalidad, las causas, las consecuencias y la cura de la mundanalidad de atrás hacia adelante en el capítulo 4 de Santiago. Abre conmigo, por favor, la Biblia, versículo 13, dice así al verso 18. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué características tiene un creyente mundano? Esta expresión suena muy distante a las actuales predicaciones, pero la Biblia nos enseña de las características de la mundanalidad. En primer lugar, es una persona que critica. Mira lo que dice el versículo 11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Murmuración. Cuando murmuramos de otros, nos ponemos sobre otros en un papel que solamente le pertenece a Dios. No somos mayores que nadie. Y una de las características de la mundanalidad es la crítica. Otra de las características de una persona mundana es la confianza engreída, la presunción. Mire lo que pensó la persona que tiene en mente Santiago. En los versículos 13 al 17, nos habla allí Santiago de una escena donde una persona dice que pensó en el tiempo. Y ahí le expresa esto de esta manera, dice hoy y mañana. Esta persona pensó en el lugar. Esta persona dijo, iremos a tal ciudad. Esta persona pensó en la duración de su trabajo, un año. Pensó en la actividad, dice allí, traficaremos. Pensó en sus utilidades. Esta persona dijo, ganaremos. Pero lastimosamente no pensó en Dios. La presunción es hacer planes sin tomar en cuenta a Dios. Es olvidarse de Dios en los negocios, en los estudios, en la planificación de la familia, en el mismo ministerio, en la vida toda, inconscientes de que la vida es breve. Una vida presuntuosa es el manejo de la existencia sin otra cosa. Es
la independencia de Dios. Es el manejo de la vida sin dependencia del Señor. La brevedad de la vida, que Job decía que era como un soplo en el capítulo 7, que en el capítulo 14 decía que era como una sombra. No es lo mismo que la necedad al vivirla. Esto me hace acordar al hijo que pidió su herencia al padre, que se fue a una provincia apartada y allí malgastó todos los recursos. Es una persona que locamente creyó tener la seguridad para el futuro, pero finalmente descubrió que lo había perdido todo. Y dice una expresión Lucas capítulo 15 cuando habla del hijo del padre amoroso, del pródigo. Hay una expresión que dice volviendo en sí, es decir, fue toda una locura lo que él había hecho. Pero una de las características de un cristiano mundano no solamente es que critica a los demás, porque de esa forma evidencia su mediocridad, sino que también tiene una confianza engreída, aunque esto sea una locura. Pensar y proyectar su vida sin Dios. Y yo te hago la pregunta, ¿dónde está Dios en lo que estás haciendo? ¿Cómo Dios está moviéndose en todo lo que te relaciona con otras personas, en todo lo que te propones hacer? Ahora, cuando vamos al comienzo del capítulo 4, vemos la causa de la mundanalidad. Mire lo que dice allí. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Mire, aquí Santiago está hablando de las pasiones y los deseos que agitan nuestro interior. La misma expresión utilizó en Santiago capítulo 1, versículo 14, el autor. Allí él hablaba de concupiscencia. Jesús también se refería a estos deseos y en Marcos capítulo 4 decía que los deseos de muchas cosas vienen y ahogan la palabra de Dios. Una persona que es una persona mundana, es una persona que no tiene espacio para que la palabra de Dios pueda fecundar, tener efectos, impactos positivos en su vida. Con el tiempo el hombre se transforma en un esclavo de los deseos de su corazón que lo separan de Dios. Y cuando Dios ya no es el que gobierna la vida de esa persona, la búsqueda del placer controla la situación y la paz no existe. Como consecuencia de eso, esta persona no tiene paz consigo mismo, pero tampoco va a querer que los otros tengan paz. Entonces la consecuencia de la mundanalidad, desde el versículo 2 hasta el versículo 5, es, en primer lugar, acciones vergonzosas. Mire, ¿qué logra el ansia del placer? La causa de la mundanalidad es los deseos y las pasiones que habitan en nuestro interior egoístas. Esta persona primero envidia, luego arde de envidia. La envidia es movilizante. Ahora, si esta persona no tiene paz consigo, como dije recién, va a buscar la guerra en otros lados. Y es cierto, desde las famosas guerras hasta las más íntimas guerras invisibles de los corazones envidiosos, ambiciosos, egoístas, surgen todas de la misma fuente. ¿Y sabe cuál es? Es el deseo. Todo se origina por el deseo del dinero, el deseo del prestigio, el deseo del poder, el deseo de la gloria, el deseo del placer. Ahora, ¿qué consecuencias tiene? Acabamos de mencionar una. Vamos a leer desde el versículo 2 hasta el 5. Santiago continúa diciendo, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? En primer lugar, hay acciones vergonzosas. El ciclo de los pasos es simple. Mire, primero deseo algo. Segundo,
Pienso siempre, permanentemente, en eso que quiero. Tercero, imagino maneras de cómo conseguirlo. Cuarto, lo mantengo en mi mente un tiempo, pero después ya no lo puedo mantener más. Yo tengo que hacer algo para obtenerlo. Aunque por ello elimine lo que se interponga, sean cosas, situaciones, sean personas, termino aplastando lo demás. Lo cierto es que la primera consecuencia de la mundanalidad son acciones vergonzosas. Vinculado a esto, también hay otras consecuencias. Es el ataque a las personas. Porque cuando el deseo en nuestro corazón es una pasión incontrolable, forman esta figura de un armamento bélico, de guerra, tremendos y letales, que guerrean en el interior de la persona, pero que también hacen que las otras personas estén en guerra. Otra de las consecuencias es el adulterio espiritual. Santiago utiliza aquí un término fuerte: adúlteras, personas que engañan, y toma este judío piadoso Santiago la imagen de la relación de Dios con su pueblo Israel en la antigüedad, como esposo, un pacto y una alianza que finalmente se quebró. Cuando vamos al Nuevo Testamento, Cristo y la iglesia tienen una relación similar. Leemos, por ejemplo, en Isaías 54, versículo 5, Jeremías en el capítulo 3 y el verso 20, en el Antiguo Testamento, Oseas capítulo 9, verso 1, libro este último que realmente demuestra cómo es la relación entre un pueblo infiel y un esposo que permanece fiel, a pesar de que su esposa lo engañó. Lea después el libro de Oseas. Pero vemos el mismo concepto aplicado en la iglesia, en el Nuevo Testamento, en pasajes como Efesios capítulo 5, Apocalipsis capítulo 19, verso 7, o también lo que voy a leerles aquí en el segundo libro de Corintios, capítulo 11, versículos 2 y 3. Note por favor lo que dice Pablo. Él le dice a los corintios: porque los celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mire, hay un proceso de 4 pasos en el adulterio espiritual. Primero, la amistad con el mundo. Santiago utiliza aquí en el capítulo 4 la palabra filia. De ahí viene etimológicamente también la palabra filiación. Uno tiene cercanía, saca filo con el mundo. Hay un contacto, y esta es otra de las consecuencias de la amistad con el mundo. Hay una relación recíproca, hay reciprocidad, hay amistad con el mundo. Número 2, lo que nos contacta con el mundo termina contaminándonos. Lo leemos a esto en Santiago capítulo 1, verso 27. Dice así: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre está acá, en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahora, número 3, en este proceso termina uno amando. Eso con lo cual uno se va contactando, termina uno amándolo. Y acabamos de recordar que Juan dice: no améis las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa de sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En el segundo libro de Timoteo, capítulo 4, verso 10, Pablo le escribe estando en la prisión que Demas lo desamparó con una frase elocuente. Dice: amando a este mundo. Y Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 va a terminar este proceso de 4 pasos en el adulterio espiritual. Y es conformarse al modelo del mundo. Lo que implica esta palabra fuerte que Santiago presenta acerca del adulterio espiritual es que tu relación, si has creído en Cristo, con Él no es distante, sino una relación íntima. Y que cuando desobedecemos a Dios,
quebrantamos el corazón del mismo Dios y despertamos sus celos, como los celos despertados son por un cónyuge que ha sido engañado o abandonado. Nuestro celo viene de un espíritu que Dios nos dio. Y cuando esto no está controlado por el señorío de Cristo, por la acción del Espíritu Santo, nuestro espíritu que siente celo y envidia es la causa de nuestra infidelidad a Dios. Dios anhela hasta el celo más ardiente el espíritu que ha hecho habitar en tu vida. Y causa celos a Dios si este espíritu nuestro se deja acaparar por el espíritu del mundo. Lo que está diciendo Santiago realmente es grave. Es importante. Porque el sentido es que Dios ama a la humanidad con tan ardiente pasión que no puede soportar que ningún otro amor supremo haya en los corazones de las personas. El Espíritu Santo no desea nuestra lealtad dividida. Es tremendo. También vemos como última consecuencia de la mundanalidad el avance detenido. Mire lo que dice el versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A causa del orgullo se obstruye la gracia de Dios. El orgullo detiene a las personas. Una persona mundana puede avanzar en muchas cosas, pero finalmente se va a dar cuenta que va a haber despilfarrado su vida, que es frágil, que es rápida como una neblina. Yo te pregunto si tu vida está detenida, si algunas de estas características o de estas consecuencias te hacen ver que el problema realmente está en tu corazón. El argumento principal, la razón principal por la que tal vez tu vida está detenida es porque hay orgullo en tu corazón, porque tus deseos son egoístas, tus oraciones nunca serán contestadas porque pides para ti. Ahora, Dios nos presenta a través de Santiago en su palabra la cura para la mundanalidad. Lo que está diciendo Santiago aquí, tu vida es como una neblina. Te puedes desbarrancar, te puedes ahogar en un vaso de agua. ¿Necesitas sabiduría de mí para vivir? Ahora, ¿cómo hacemos para seguir nuestra vida adelante? Satanás siempre va a prometerte lo mejor y siempre va a pagarte con lo peor porque él es fiel a su maldad. Y va a proponerte en el mundo un montón de cosas para que no salgas adelante. Una de esas es confundirte, es pensar que tú puedes tener un pie en las cosas de Dios y otro pie en las cuestiones de este mundo. Sin embargo, Santiago propone solamente un camino, porque hay un solo camino que conduce a Dios, Jesucristo. Jesucristo a través de su gracia. Mire lo que dice el verso 6. Pero Él da mayor gracia. Si has caído en la amistad con el mundo, si has caído en engañar, en tratar de engañar en tu relación con Dios, al mismo Dios, ignorante de que eso no puede ser así. Si en tu vida solamente te has visto con acciones vergonzosas, si has atacado a personas porque son consecuencia de tu corazón mundano, superior a todas las promesas de Satanás es la gracia que Dios da en Cristo. ¿Cómo alguien podrá acercarse y ofrecer devoción a Dios que Él demanda? Si este Dios es un Dios celoso, ¿qué podremos tú y yo hacer? Bueno, en los próximos versículos encontramos 10 verbos en imperativo que indican que debe haber una determinación tajante para cortar urgentemente con una vida mundana. Leemos allí que Él da mayor gracia. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro
y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esto es maravilloso. Lo que acabamos de leer en el libro de Santiago es el camino que nos lleva a la cura, a este gran problema que afecta a mucha gente. En primer lugar, someternos a Dios. Yo quisiera resumir este capítulo 4 pidiéndote que subrayes 3 palabras. Allí en el verso 15 subraya la palabra Señor. Esto refiere al Señor Jesucristo. Subraya también, por favor, la palabra soberbia. En el versículo 6 habla de nuestras soberbias e incluso en el versículo 16. Cuando leemos todo el capítulo, nos damos cuenta de que nuestra soberbia, nuestros deseos presuntuosos nos llevan a algunas áreas que Santiago menciona en este capítulo. Por ejemplo, nuestras pasiones, nuestras peticiones, nuestras palabras, nuestros proyectos. Dios no está diciendo que no tengamos pasiones, peticiones, palabras y proyectos, sino que no los sometamos a nuestra soberbia, sino que realmente para tener una vida que agrade a Dios y una vida que sea una bendición para nuestro propio corazón y una bendición para todos quienes nos rodean, podamos someter al Señor Jesucristo todas esas cosas. Y eso es lo que dice el versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá. Esta semana estuve orando con unos hermanos y una de sus oraciones me llegó y me quedó en el corazón porque dijo: Señor, aquí estamos humillados ante tu presencia, estamos juntos, unidos, buscando tu propósito y tu guía, y le vemos la espalda al diablo, le vemos la espalda a Satanás. Mira, cuando tú sometes tu soberbia, tu corazón, cuando yo someto mis pasiones, peticiones, toda mi forma de hablar, mis proyectos personales al señorío de Cristo, Satanás se tiene que ir. Vamos a verle la espalda al enemigo, se va. Sencillamente porque Cristo tiene el poder para darnos a nosotros la habilidad de vivir una vida que agrade a Dios en medio de este mundo. Cuando Jesús hablaba y oraba por nosotros en Juan capítulo 17, Él decía: Señor, ellos no son del mundo, pero yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Quiero hacerte pensar en el eje que tiene que guiar nuestra vida como creyentes en medio de estos tiempos. Y es que nuestra vida solamente tiene sentido en nuestro mundo. Dios nos ha dejado en este mundo no para que nos contagiemos de Él, ni para que malgastemos nuestra vida en Él, ni para que nuestra vida nos consuma, ni nos perdamos, ni nos estrellemos por allí, sino para que el mundo sea cambiado, porque la gloria de Dios se verá en la gracia de Cristo que cambiará al mundo, porque tú estás viviendo como estás viviendo. ¿Te das cuenta? Ese es el eje que presenta Santiago 4. No es la amistad con el mundo. Dios nos ha dejado en este mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tu misión y la mía en este tiempo, por la voluntad de Dios, es vivir como agrada a Dios para que el mundo crea. Que tomes esta decisión de cortar con una vida mundana y agradar a Dios. Oremos. Te agradecemos, Padre, por este tiempo que podemos meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos confiar en que en medio de este mundo tú nos guías, tú nos sostienes. Y tus promesas y tu gracia es mayor en Cristo Jesús. Nos sometemos a ti, Señor, para que nuestras vidas avancen para la gloria, para la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.